Hola hermanos, muy buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarles. Me es grato saber de que voy a compartir la palabra de Dios y eso ya para mí es gratificante, eh, entendiendo que el único propósito de todos nosotros que estamos compartiendo la Biblia 3 veces a la semana es con la intención exclusiva de bendecirnos unos a otros, de entregar palabra de Dios, de motivarnos, de animarnos. Hermanos amados, Dios les bendiga. Vamos a orar para que sea Dios, ¿no es cierto?, en este tiempo tan breve, que sea el que hable a través de nosotros cada vez que predicamos. Es impresionante cómo Dios nos usa, cómo pasamos exclusivamente a ser instrumentos en las manos de Dios. Así que hermanos, los invito para que oremos. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, te doy gracias en esta hora por la vida de todos mis hermanos que están conectándose, algunos ya conectados con el único propósito, Señor amado, de compartir tu palabra, de escuchar de ti, de aprender de ti, de saber de ti, de ver cómo tú a través de tu palabra nos alientas, nos animas, nos enseñas, nos exhortas. Ese es el único propósito de todos nosotros y de la iglesia en general, ¿ya? De alimentarnos a través de tu palabra. Amado Dios, gracias por este precioso tiempo y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo sea en esta hora el que tome dominio de mis labios y de todo lo que tú pongas en mi corazón y lo que ya has motivado en mí, Dios mío, para compartir con mis hermanos. Amado Dios, te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, vamos a ir a la palabra de Dios que está en la carta del apóstol Pablo a Filemón. La carta más corta que escribió el apóstol Pablo, ¿ya? No es la carta más corta de la Biblia, pero sí la carta más corta del apóstol Pablo, que fue la que le envió a Filemón, que consiste solamente en un solo capítulo con 25 versículos. También tenemos segunda de Juan, que tiene un capítulo y 13 versículos. También tenemos tercera de Juan, con un capítulo y 15 versículos. También tenemos la carta de Judas, de un capítulo y curiosamente con 25 versículos, al igual que la carta de Filemón, como antecedente. Amén. Entonces, vamos a ver esta carta hermosa, una de las cartas más hermosas, que más amor nos transmite Dios a través de la carta de Pablo. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hermanos amados, es impresionante, en primer lugar, cómo se refiere el apóstol Pablo a Filemón, que era un gran amigo de Pablo, y que no es muy nombrado en general en el Nuevo Testamento.
Pero en esta carta, en esta cartita tan simple, a lo mejor tan cortita, de un solo capítulo, ¿cómo se refiere el apóstol Pablo a su amigo Filemón? Dice el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. En primer lugar, hermanos queridos, yo sé que todos los que tenemos, como siempre digo, algún pequeño conocimiento de la palabra de Dios, Pablo nunca se consideró un prisionero de los romanos, un prisionero de nadie. Él siempre se consideró un prisionero de Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él entendía de que cuando Dios lo llama, ¿no es cierto?, lo llamó exclusivamente para que sea un tremendo servidor para todos los no judíos. Entonces él tenía claro de que el compromiso que hizo con Dios desde el día que se le apareció Jesús cuando iba camino a Damasco, él sabía que ese compromiso era por siempre y era de por vida. Entonces él, todas las tribulaciones, todo lo que él vivió, todas las estrecheces, todas las veces que estuvo encarcelado, él nunca lo miró como un prisionero común de los romanos. Él siempre se consideró un prisionero de Jesús, pero un prisionero que amaba el que lo tenía, digámoslo, por decirlo, no sé si atrapado, cautivado, ya esclavizado, porque nosotros, obviamente, la idea es que nos convirtamos en esclavos de Jesús, en servidores 100% de Jesús. Es una tremenda bendición, que es lo que enseña el apóstol Pablo, ser un prisionero y un esclavo de Cristo, que no tiene parangón, que no tiene comparación con ser esclavo del enemigo, con ser esclavo del pecado, con ser esclavo de este mundo. Entonces, es impresionante cómo el apóstol Pablo enseña en esta carta, y después le dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Es prácticamente, justamente escudriñaba adelante un poquito la Biblia, ¿ya? Y es muy probable, cuando se refiere a Apia, que era la esposa de Filemón, pero sí comprobado que Arquipo era su hijo, de Filemón. Entonces, cuando él, y aquí él le da a demostrar cuánto amaba el apóstol Pablo a la familia en sí, ¿ya? A veces nosotros también de repente tenemos sí el hábito, qué sé yo, hola hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo bíblico del apóstol Pablo cuando le dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y mire, qué maravilloso, y a la iglesia que está en tu casa. Hermanos amados, este tremendo líder, este tremendo hombre de Dios Filemón, ¿ya? Obviamente un buen porcentaje de la gente que él guiaba, ¿ya? Obviamente se congregaban en la casa porque en ese tiempo era así. Esto me trae recuerdo cuando nos congregábamos, por ejemplo, en la sede. Cuando yo comencé en la iglesia Fuente de Vida, con los famosos cultos familiares, en esa época, y muchas veces esta casita, este comedor, estuvo con mucha gente en mi casa compartiendo la Biblia. Yo creo que muy bien debe recordarse nuestra hermana María Inés, por ejemplo, ya porque venimos hace muchos años trabajando juntos, cuando nos lideraba, por ejemplo, el hermano Rubén, ya, y de repente tocaba hacer nuestro culto en la casa, y rotábamos, me acuerdo, los hogares, y muchas veces mi casa fue una casa de Dios también, o una pequeña iglesia. Entonces, como digo, me alegro mucho también cuando hacíamos, por ejemplo, los cultos familiares, algunos grupos de vida o célula en ese tiempo, por ejemplo, en la casa del hermano Edinson. Y hemos recorrido otras casas también, por nombrar algunas. Entonces, hermanos, es impresionante cómo todo lo que hemos hecho, en cierta medida, hemos tenido y tenemos un tremendo respaldo bíblico de la palabra de Dios, de todo lo que hacemos como servicio, como trabajo, ¿no es cierto?, para nuestro Dios y para nuestros hermanos, qué sé yo, y para todos los que necesitan
una bendición de Dios. Amén. Después dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya siempre el apóstol Pablo, ya entregándole gracia y entregando la paz de Dios a todos cuando él se dirigía. Y la paz de Dios sea con todos vosotros. ¿Ya? Doy gracias a mi Dios, dice el apóstol Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. La importancia, queridos hermanos, por eso el apóstol Pablo siempre enseñó que debemos orar los unos por los otros. Debemos amarnos de una forma impresionante como familia y como hermanos. Él dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Cuántas veces, hermanos amados, nosotros oramos, ya? Y nunca decimos, por ejemplo, con nombre y apellido, Señor amado, yo te pido en el nombre de Jesús, bendice a mi hermano, el nombre que usted quiera, ¿ya? Pero siempre, hermanos, tenemos que estar rondando, ¿no es cierto?, con los nombres de todos nuestros hermanos. A lo mejor no siempre vamos a orar por todos, pero tratar en nuestra mente, ¿ya?, siempre, si hoy día oré por decir por el hermano Gastón, ¿ya?, no olvidarme que en la tarde de orar, ¿no es cierto?, nombrar a otro, el hermano César, al hermano Benito, al hermano Jesús, al hermano David, al hermano Mauricio, al otro Mauricio, y tanto por nombrar a Edgardo, ¿ya?, nuestros varones de nuestra iglesia, nuestros hermanos haitianos, ¿ya?, como lo hacía el apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Estaba preso el apóstol Pablo, estaba encarcelado, ¿ya? Y sin embargo, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús primeramente y para con todos los santos. Entonces, hermanos amados, en nosotros aquí no hay nadie que esté preso. ¿Cómo nos encantaría ser, pero esclavos de Jesús, ¿ya? Y dedicarle todo el tiempo que podamos a nuestro Dios. Porque caramba que le dedicamos muy poco tiempo al reino, ¿ya? A expandir el reino, como lo hacía como lo hacía Filemón. Entonces, hermanos amados, que nuestra iglesia, que nuestros pastores, que el Señor Jesús, ¿ya?, oiga del amor y de la fe que tenemos hacia Él y para con todos los santos, para con todos los hermanos. Qué enseñanza más preciosa, más hermosa, para que la participación de tu fe y de mi fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, es entender, ¿ya?, que cuando la gente que no conoce a Cristo, que la gente que no tiene mayor conocimiento, que no tiene claro, ¿no es cierto?, el cómo servir a Dios, el cómo entregarse a Cristo, el cómo pedir perdón a Dios, el cómo estrechar lazos con Dios, el cómo ser bendecido por Dios. Porque para que la participación de mi fe, de tu fe, obviamente la mía también, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. Entonces, todo el conocimiento que está en nosotros, ¿no es cierto?, por Cristo, nuestro Dios, que es el que nos ha dado este conocimiento, esta gracia, ¿ya?, este amor, este favor, ¿ya?, que no es nuestro, que todo es de Dios, dice, pueda ser eficaz. Hermanos amados, en estos tiempos con mayor razón, estamos en víspera de las fiestas, donde estoy seguro que más de alguna cosa anómala va a pasar. Estamos viendo cómo está el mundo, cómo están nuestros alrededores. Yo me enteraba, por ejemplo, delante aquí cerca de Hueyelwe, cómo un señor muere calcinado dentro de su casa. Primero, sale de la casa sano y salvo, ¿ya?, que es lo que muchas veces nos puede pasar a nosotros o a cualquiera. Dios tenga misericordia del afán a las cosas de este mundo,
a lo material. El hombre, cuando ya la casa estaba abrazada en llamas, se mete dentro de la casa para sacar las llaves del vehículo para que no se queme el vehículo. Y se quema la casa, se quema el hombre, se quema el vehículo y se quema todo. Cuando él ya estaba afuera. Y lo cuento porque estuve delante ahí mismo, fui a Huayelwe en el curso de la tarde, ya, y me cuentan la historia del hombre que murió calcinado. Después que estaba afuera, siente el deseo de salvar el auto. Imagínense, queridos hermanos, cómo nos aferramos a lo terrenal, cómo nos aferramos a este mundo. Nos cuesta tanto soltarnos del mundo. Entonces, el conocimiento nuestro tiene que ser eficaz para que la gente que no conoce a Cristo entienda que lo único más importante en la vida de un ser humano, ¿ya?, es su relación con Cristo, es conocer a Cristo, es salvarse a través de Cristo. Pues tenemos gran gozo, dice el apóstol Pablo, y consolación en tu amor. O sea, el amor que tenía Filemón era tanto el amor de Filemón que era un consuelo para el apóstol Pablo en las condiciones que estaba Pablo, prisionero. Por eso dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Imagínense, esas noticias le llegaban al apóstol Pablo de Filemón. Lo repito porque es impresionante este versículo. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Por qué cree usted que hoy día los pastores entregan tanta palabra? ¿Por qué el pastor todos los días está haciendo un discipulado? ¿Por qué todos los domingos con tanta pasión que predica la palabra de Dios? A ustedes mismos y nosotros mismos, hermanos, como con la reverencia, con el respeto, con la obediencia, con el compromiso, que estamos, ¿no es cierto?, entregando palabras unos a otros. No somos a lo mejor los pastores, no somos tremendos hombres ni mujeres en conocimiento de la Biblia, pero con el tremendo compromiso y seriedad que entregamos la palabra de Dios a nuestros hermanos, confortando los corazones de los santos. Y se refiere a nosotros los santos, los hijos de Dios, los hermanos en Cristo. ¿Ya? A eso se refiere. No se refiere al mundo, no se refiere al inconverso, no se refiere a los publicanos. Cuando se refiere a los santos, se refiere a todos los hijos de Dios. Y ese era el trabajo más grande que hacía Filemón, ¿ya?, de entregarle palabra y mantener a todos sus hermanos, ¿ya?, confortados con su conocimiento, con su amor, con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esa es nuestra obligación hoy día, queridos hermanos, amados hermanos, ser de bendición habiendo tanta necesidad. En el norte, no sé en qué parte, un joven mata a su madre y mata a su hermana. Todos conocemos el caso de este personaje que quiso puñalear o lastimar a su madre con un cuchillo. Y tanta cosa que estamos escuchando en las noticias, porque el mundo está terrible, está confundido y esta cosa continúa, ¿ya? Este amigo invisible que tenemos en el mundo entero no para. De repente se retira, de repente vuelve, de repente nos descuidamos, de repente somos imprudentes y ahí está el bicho atacando. Y la gente confundida, la gente complicada. Y nosotros que tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, tiene que ser eficaz en nosotros, hermanos amados. Y confortar también al inconverso, entregarle palabra de Dios, que tenga el conocimiento que la única posibilidad es nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, queridos hermanos, en estos tiempos. Estamos en víspera, ¿no es cierto?, de días festivos que prácticamente debieran de pasar prácticamente desapercibidos
porque no se puede salir, porque no se puede celebrar, porque solamente en familia, es más, en algunos lugares muy supervisados por las autoridades, para que no haya más de 5, para que no haya más de 8, para que no haya más de 10, ¿ya? Entonces, pero tenemos que, hermanos amados, dedicarle tiempo para expandir la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que seguir recuperando los hermanos que en algún momento fueron de nuestra iglesia. Hermanos que en algún momento estuvieron sentados con nosotros dentro de la iglesia. Hermanos que en algún momento estuvieron en el grupo de vida, ya compartiendo un cafecito y compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Hagamos memoria, ¿quiénes nos faltan? ¿Ya? ¿Qué necesidad hay? Si hay alguno que está medio un poquito alejado o de repente un poco comprometido, hermano, no, tú eres nuestro, tú eres del Señor, tú eres parte de la familia. Hermanos, tienes que adquirir un compromiso mayor porque es el reino, es el Señor, es el que te da vida, es el que te da la salud, es el que te mantiene la familia segura, es el que te da el alimento, el vestuario, es el que te da todo. Entonces, hermanos, está bien, todos necesitamos, todos trabajamos, todos tenemos que sustentar nuestra familia, pero no nos olvidemos que el mayor sustento es nuestro Dios, no son nuestros esfuerzos. Hermanos, cuidado, Dios es bueno, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero Dios no se olvide que el único deseo que hay en el corazón de Dios es que todo el mundo se salve, y esa es nuestra responsabilidad. Hermanos, ser de bendición para muchos. Yo estoy muy claro en eso y por eso siempre los motivo, hermanos, tenemos que ser de bendición. Invite gente cuando tengamos que conectarnos, envíe los links de los cultos del día domingo, los discipulados, los grupos de vida. Hermano Jorge, acompáñeme, quiero que visitemos a un vecino que me gustaría que le llevemos una palabra. Hermano, solamente llámeme, mándeme un WhatsApp, agendamos el día, agendamos el tiempo y vamos a orar y para que la gente acepte a Jesús. Es la única forma, no tenemos otro medio. Así que, hermanos amados, yo lo invito cordialmente a seguir aferrados de Dios, como nos hemos hecho hasta el día de hoy. Así que, hermanos amados, como les digo, vamos a orar. Dios les bendiga mucho y seamos hacedores de esta palabra. Amén. Atesoremos esta palabra en nuestro corazón, pero aparte de atesorarla y guardarla, hermanos, llevemos a la práctica esta palabra de Dios, ¿ya? Y convertámonos en gente de bendición. Amén. Así que los invito, hermanos amados, se hace cortito el tiempo, mil disculpas, pero es tan hermoso compartir la Biblia y orar y a todos de repente nos excedemos un poquito, pero vamos a orar de forma inmediata. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, yo te doy gracias, eterno Dios, en esta hora, por este precioso tiempo, y una vez más te pido en el nombre poderoso de Jesús, que tú, Señor amado, bendigas a todos mis hermanos del grupo de vida. Eterno Dios, si hasta aquí, Señor, en tu amor, en tu misericordia, nos has guardado, nos has protegido, nos has bendecido, amado Dios. Yo te pido, papá, en el nombre de Jesús, que tú continúes con nosotros. No permitas que nadie de nuestra familia, de tus hijos, de nuestra familia sanguínea, de nuestra iglesia, que nadie se contagie, que nadie se enferme, que nadie, hermano Dios, pase ninguna estrechez económica, ninguna necesidad. Amado Dios, te agradecemos eternamente, papá, porque ya llevamos prácticamente sobre 6 meses guardados, protegidos y bendecidos. Amado Dios, solamente te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes y nos des cada día más gracia, sabiduría y eficacia para cada vez que nos corresponda hablar de ti. Amado Dios, bendice a nuestros pastores, a toda nuestra iglesia, para que nadie, querido Señor amado, nadie vuelva atrás. Todos sigamos fijamente con nuestros ojos mirándote a ti, Señor Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, eterno Dios. Gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos amados, Dios les bendiga y en nombre mío y de mi esposa, pasen una feliz fiestas patrias. Amén.